La primera lectura de hoy nos muestra que había algo de Dios, algo auténticamente divino en Moisés, particularmente cuando salía de la oración. Y yo creo que esto es precioso y creo que es un mensaje para nosotros, una enseñanza para nosotros. Si estás con Dios, algo de Dios se refleja en ti. Es como cuando una persona va a un concierto o cuando vamos a una alabanza y cuando sales, pues de algún modo llevas esa música, incluso la recuerdas, la tarareas, la silbas, la entonas, incluso en los sueños muchas veces llevas esa música. Tienes como esa música del Señor en ti. Bueno, pues algo de Dios también en Moisés. Llevaba ese reflejo de Dios que estaba en su rostro. Era algo de lo que él no era consciente. Los demás sí. Y esto también es una enseñanza para nosotros, porque nos habla de la humildad de Moisés y nos habla también de cómo ese brillo que Dios nos da no es para nosotros mismos, sino para los demás. Si Dios te ha concedido brillar, es para el bien de otros. Si tú brillas porque eres inteligente o porque tienes éxito o porque eres maravilloso o porque eres amable o porque tienes muchos amigos y algo te hace brillar, tú piensa que todo tu brillo viene de Dios y que todo tu brillo es para los demás. Y todavía hay otra enseñanza que yo creo que debemos aprender aquí. Y es que Moisés, cuando se da cuenta que la gente se retira por este brillo que él tiene, los llama. Y se acercan primero los jefes y después se acerca todo el pueblo. ¿Y qué hace Moisés? Convierte ese brillo, lo convierte en palabras de alianza. Os voy a contar lo que me ha dicho el Señor. Es decir, Moisés, que ha sido testigo, que recibe la luz de Dios, se convierte en testigo que da testimonio de esa luz de Dios. Entonces recordemos que la palabra testigo tiene como esos dos significados, ¿no? Esas dos dimensiones. El testigo de un accidente es el que lo vio. Y precisamente porque lo vio, puede dar testimonio, puede contar lo que sucedió allí. Entonces Moisés, que ha sido testigo de la grandeza y belleza de Dios, lo cuenta, y cuenta entonces a los israelitas el querer de Dios. Y esto quiere decir que si nosotros tenemos algún liderazgo, el que sea, pues pregúntate, ¿no? ¿Por qué brillas tú? Porque seguramente brillas para alguien. Mira, a veces uno piensa, pero ¿qué importa mi vida, no? Me acuerdo un señor, ¿no?, que pertenecía a un grupo de oración y que tenía un trabajo humilde, ¿no? Trabajaba en la construcción y me decía, yo es que me gustaría parecerme a fulanito o menganito, ¿no? Y quisiera hablar y quisiera ser líder, ¿no? Pero yo qué líder voy a ser si yo no tengo ni estudios, ni tengo ni facilidad de palabra. Y entonces hablamos, ¿no? Y le pregunto, ¿tú estás casado? Y me dice, sí, estoy casado. Y tu esposa te ama, ¿verdad? Sí, es maravillosa, es una mujer maravillosa, nos queremos mucho. Y tú te has caído en la cuenta, ¿no?, de que tú tienes un deber para con ella, de llevarla a una vida mejor, cada vez más santa. Yo no había pensado en eso. San Pablo dice, tú eres cabeza de familia. Y eso no es para gritar o para que te sirvan primero la comida, eso es para guiar. Yo no había caído en la cuenta de esto. Entonces yo soy líder. Sí, claro, tú eres líder. A ver, ¿tú tienes hijos? Y dice, hombre, sí, tengo 3 hijos. El mayor tiene 10 años, el otro tiene 6 años y la pequeñita tiene 3 años. Oye, ¿y cómo es esa niña de 3 años contigo? Mire, es que eso me mira como si yo fuera un superhéroe. Ella me mira como si yo fuera Superman. Entonces tú brillas para ellos. Entonces todo aquel que brilla, y todos brillamos para alguien, todo aquel que brille está llamado a transmitir la voluntad de Dios. Así que utiliza tus cualidades, utiliza tu liderazgo, utiliza tu brillo, que viene de Dios, para atraer a otros al querer de Dios, para decir palabras de alianza. Y una última enseñanza que también quería compartir con vosotros, y es que este pasaje me recuerda también el capítulo 3 del libro del Éxodo. ¿Os acordáis que hablábamos de la vocación de Moisés? ¿Y recordáis cómo fue esa vocación? Seguro que la recordáis.
te acuerdas de una zarza, ¿verdad? Una zarza que ardía y no se consumía, una zarza que brillaba pero no se destruía. Moisés ahora se ha vuelto zarza ardiente. De contemplar el misterio de Dios, Moisés se ha vuelto zarza de Dios. Y tú y yo estamos llamados a ser zarza de Dios, para que otros se encuentren con Él, para que otros se encuentren, ¿verdad?, su ruta en esta vida. Piensa en lo maravilloso que es eso. Soy zarza ardiente de Dios. Por otro lado, con respecto al Evangelio, hay una historia que aprendimos de niños en nuestros primeros encuentros con la Biblia, o de mayores, ¿qué más da? Es la historia de dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, ¿os acordáis? Y era el que, según la costumbre de la época, tenía derecho a heredar la bendición. A eso se le llamaba la primogenitura. Y el otro hermano, Jacob, era el menor, ¿verdad? Pero Esaú perdió la primogenitura. Jacob, de una manera astuta, convence a Esaú a que entregue sus derechos de primogénito por un plato de lentejas. Esto sucedió un día en que, obviamente, Esaú estaba muy hambriento. Y esa expresión y ese plato de lentejas nos recuerdan que muchas veces podemos perder lo que es realmente valioso por cosas que no tienen tanto precio. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Mateo, nos pone en la situación contraria. Es decir, se trata aquí de aquel que descubre un verdadero tesoro. Como el que descubre ese tesoro en el campo y vende todo para adquirir ese campo. O como el mercader de perlas finas que al encontrar una de gran valor vende todo lo que tiene para hacerse con esa perla. En este tipo de ejemplos, Jesús nos está enseñando cómo hay gente que descubre lo realmente valioso. Y lo valioso es el reino de Dios, es Jesús mismo. Y al descubrirlo, todo lo demás pasa a segundo plano. Y fíjate qué contraste tan interesante entre Esaú, que pierde lo valioso, su primogenitura, por lo inmediato un plato de lentejas, mientras que en el Evangelio se pierde todo lo demás con tal de ganar lo que realmente merece la pena, el reino de Dios. Y esto puede servir de ocasión para que nos preguntemos cuánto apreciamos realmente lo valioso. ¿Cuidamos nuestra fe o la ponemos en peligro innecesario en cosas, escuchando o leyendo cosas que no llevan a ningún lado, ¿verdad? Y que a lo mejor nos llevan a arriesgar una fe que es tenue? Podemos también preguntarnos, ¿la Eucaristía, por ejemplo, es valiosa para ti? Un amigo mío médico estuvo un tiempo, ¿verdad?, en un país comunista y la iglesia más cercana pues quedaba a 500 kilómetros y entonces valoró lo que era la misa. ¿Le damos su valor a la Eucaristía? ¿Le damos, por ejemplo, el valor a la confesión? ¿Le damos valor a nuestra fe? Y sobre todo, ¿sabes lo valioso que tú y yo somos para Dios? Porque valemos el precio de la sangre de Cristo. Así que jamás lo olvides. Feliz día para todos. Amén.